Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos a la última charla de nuestro módulo, una mirada más profunda en la discapacidad. Tengo esto aquí, listo. El día de hoy, bueno, como ya les conté, es la última charla y va a estar a cargo de Andrea López. Ella hace parte del comité organizador de nuestro módulo. Entonces, bueno, la emoción es súper grande el día de hoy al ser nuestra ponente. Chicos, pues de antemano a todos los asistentes pues les quiero dar las gracias de parte del comité organizador por asistir activamente en cada una de nuestras charlas, así sea que no puedan en el momento, pues por tomarse el tiempo de ver las grabaciones después. Pues la idea de todo esto, como ya les he venido diciendo desde el principio, es generar en ustedes pues un espacio de reflexión para hacer de Colombia, y pues no solamente Colombia, sino también para los chicos que nos ven desde otros países, sino para hacer de nuestro diario vivir, pues algo, una sociedad muchísimo más inclusiva. Entonces, bueno, niños, espero que hayan aprovechado este módulo de todo corazón y que aprovechen muchísimo la charla del día de hoy. Ojalá todos pasen el módulo, ojalá todos tengan el certificado, porque en realidad se lo dimos muy fácil. Y bueno, nada. Andrea, te doy la palabra para que comiences. Ah, bueno, y también les quiero recordar que, pues, Andrea va a decir la palabra clave el día de hoy, entonces estén súper pendientes. Hoy también vamos a hacer la misma dinámica de siempre, que es en el formulario, pues, la palabra clave y la pregunta reflexiva. Entonces, esmérense hoy que ya es el último día. Y ya ahora sí, Andrea, te doy la palabra para que comiences. Bueno, muchas gracias, Lau. Gracias a todos por el espacio. Entonces, sí, mi nombre es Andrea López. Actualmente soy la coordinadora de población con discapacidad del Comité de Educación Médica y estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia. Entonces, quiero contarles un poquito del mini libreto que se realizó pues, en conmemoración al Día Internacional de las Personas Sordociegas, que se celebra el 27 de junio. Y pues esta iniciativa la tuvieron varios estudiantes de medicina, ¿cierto? Porque en nuestra práctica clínica muchas veces por medicina general o en algunas especialidades como psiquiatría se ven enfrentados a diario los profesionales de la salud con consultas de los cuidadores por carga extrema. Entonces quisimos hacerle esta recopilación de información a ellos para poder tener todas esas herramientas, para brindarle todas esas herramientas de las diferentes dificultades que puedan tener ellos, ¿cierto? Entonces espero que sea de su agrado. Al final se le va a compartir a todos por los grupos del WhatsApp mini libreto para que lo tengan. Simplemente va a ser como un resumen de él que les voy a hacer el día de hoy y pues se quiso hacer con mucho cariño para aportarle a la calidad del cuidador y de las personas que ellos cuidan. Entonces también quería como agradecerles al equipo de trabajo por su empeño y dedicación para poder llevar a cabo este mini libreto, ¿cierto? Y contarles un poquito de ese título del mundo a través del tacto, que las personas sordociegas de cierta manera todo lo hacen por medio de este sentido, ¿cierto? El poder del tacto para ellos y esa capacidad que hay para impulsar que hay para impulsar el comportamiento, las emociones que ellos sienten, ¿cierto? Teniendo en cuenta también que este viene siendo el que involucra en nuestra vida y en la mayoría de actividades diarias y que el lóbulo parietal viene siendo la parte del cerebro que gobierna el tacto. Desde antes nosotros los seres humanos, en la octava semana de gestación, el embrión ya puede desarrollar sensibilidad a la estimulación táctil. Entonces, que miren que desde esa parte, desde que estamos separados del mundo externo, tenemos esa matriz primordial en nuestra vida como el sentido del tacto. Y muchas veces nos protege de nuestro cuerpo, nos protege a nuestro cuerpo al indicar peligro, por ejemplo, para que nosotros podamos responder rápido. Por ejemplo, si pisamos mal, ¿cierto? En nuestras actividades pues, diarias, caminar, alimentarnos. Entonces el tacto ejerce esa presión y esos cambios de posición, de movimiento y de temperatura. Entonces quería como hacerles esa introducción por lo del título del mini libreto. Acá se les va a estar enviando por los grupos de WhatsApp este pretest
que vamos a dar 3 minuticos para que todos contesten, para mirar qué tanto sabemos sobre el tema, y luego al final también va a haber un post-test y los vamos a responder y vamos a saber qué tanto aprendimos en este espacio tan importante que nos están regalando. Entonces les regalo 3 minuticos a todos. Por los grupos del WhatsApp en estos momentos se les está enviando el formulario para que contesten. Listo. Son 5 preguntas. No se preocupen si no saben, pues si no saben, la idea es que miremos qué tanto conocimiento tenemos. Igual en el desarrollo de la charla se va a ir como resolviendo todas esas preguntas. Nos queda un minutico, esperemos un minuto más. Quisiera también aprovechar para que me verifiquen si se está viendo bien, se está escuchando bien. Listo, yo creo que ya pasó el tiempo, podemos continuar. Bueno, la idea es hablar un poquito de generalidades sobre qué es la sordoceguera, qué son las personas dependientes, darle pues orientación para los cuidadores de esta población, aspectos en el cuidado de la persona dependiente, problemas especiales en cuanto a caída, problemas de sueño, depresión que pueden presentar la población o los cuidadores, y cómo debe cuidarse el cuidador, y al finalizar el equipo de trabajo. Entonces, empezando con generalidades, es muy importante que sepamos qué es la sordoceguera, ¿cierto? Entonces, como ahí se muestra un tipo de diversidad funcional que se caracteriza por la combinación de importantes complicaciones visuales o auditivas en una persona y que puede ser congénita o adquirida, ¿cierto? Este grado de nivel de funcionalidad va a depender de persona en persona, ya que puede ser parcial o total, que es lo que conocemos como resto auditivo o resto visual, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta que la persona sordociega puede estar asociada a múltiples causas. ¿Cuáles son? Puede ser anomalía del desarrollo, trauma, algunas infecciones transplacentarias y neonatales y diversos síndromes, ¿cierto? Y que de cierta manera esto nos va a generar a largo plazo
y a corto plazo afectaciones cognitivas y sociales para poder adquirir las habilidades de comunicación, orientación y movilidad, ¿cierto? La importancia que radica es que tenemos que tener nosotros como personal de salud. Tenemos que tener en cuenta el contexto de la persona dependiente o de la persona sordociega para asegurar ese medio específico y así poder sugerirle al cuidador o a la persona que está responsable a esta persona alternativas educativas, de ocio y a largo plazo de trabajo para que se pueda sentir de cierta manera capaz de hacer diferentes actividades, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen sordoceguera congénita? Van a tener mayor capacidad de desarrollar el lenguaje y van a tener más problemas relacionados con la conducta y la dificultad de aceptación social. Entonces, es ahí donde vamos a necesitar a los profesionales y a los centros de salud, donde tenemos que acudir para poder resolver las diferentes problemáticas, ¿cierto? Y la sordoceguera adquirida va a tener mayor capacidad de aceptación en el entorno, pero va a depender del tiempo de aparición. Y esto de cierta manera va a repercutir en su proceso emocional, ya que estas personas obviamente van a perder un poquito su autonomía y van a ser personas dependientes. Necesitan un cuidador que los oriente, ¿cierto? Ya entrando al tema de qué es una persona dependiente, es la persona cuando tiene una carencia o pérdida de autonomía intelectual, física o sensorial causada por diversos motivos como puede ser la edad, la enfermedad o la propia discapacidad y necesita ayuda para la realización de acciones básicas del día a día, ¿cierto? Bueno, entonces, 9 cuidados básicos que debemos de tener en cuenta para las personas dependientes. ¿Cuáles van a ser? Primero, tenemos que tener en cuenta cuál es el grado de dependencia de la persona, ¿cierto? Porque esto nos va a ayudar a permitir y alentarla a que pueda comenzar a tener su propia autonomía, obviamente con supervisión del co-veedor y ayudar a la hora de concluir cada actividad que se proponga, ¿ya? Para que esto le genere cierta motivación a la persona dependiente y evitar esa apatía, que aumente la apatía y evitar la dejadez después de las actividades, ¿cierto? Entonces va también a ayudar al estado físico y de ánimo de estas personas. Otro punto a tener en cuenta, que me parece que es un punto fundamental, ¿cierto? Es que tenemos que tener en cuenta que la persona debe adquirir y debe comenzar a mirar sus capacidades para poder disponer de esa autonomía, ya sea física, psíquica, y esto nos va a ayudar a sus cuidados básicos. Y así la persona cuidadora no va a tener ni va a tener que ejercer carga extrema con la persona que está cuidando. Entonces es muy importante que entre ellos tengan cierta comunicación y relación y que esa persona que lo cuida tenga la capacidad de ayudarle a realizar las actividades y motivarlo para que se puedan desarrollar, ¿cierto? La comunicación es otro cuidado importante que debemos tener en cuenta, ya que dependiendo de esta va a ser la relación que vamos a tener, que va a tener el cuidador y el cuidado, ¿cierto? Entonces, primero que todo, tenemos que tener mucha paciencia, tranquilidad, porque el cuidador tiene que tener esta, porque él tiene que muchas veces repetir una y otra vez la información, ¿cierto? Tiene que aceptar tiene que no perder la calma y tiene que estar muy alerta porque muchas veces se pueden presentar situaciones de bloqueo. ¿Cuáles son las situaciones de bloqueo? Alguna información que la persona dependiente quiera entregar y se bloqueó y no ha podido realizar. Entonces ahí es donde el cuidador tiene que poder paralizar esta situación y tiene que tener en cuenta los escenarios de posibles gustos o actividades que le gustan a esta persona para cambiarle el escenario y así no llegar a que la persona se sienta frustrada por no dar la información
o no se sienta capaz, o pueda presentar alguna agresividad, ¿cierto? Entonces, debemos tener en cuenta todas estas situaciones para poderlas saber manejar. La higiene personal y la alimentación también es muy importante. Lo que tenemos que tener en cuenta en la higiene personal es que la persona el cuidador tiene que tener claro cuál es la parte o el lugar donde esa persona se siente íntimamente más tranquila. Una parte discreta que le ayude a que haya toda esa, que no tenga sensación de invasión en su intimidad, sino que se sienta tranquila, porque es un punto muy delicado para estas personas, sea el baño o sea el cuarto, ya entre ellos tienen que definir eso para poder sentir, pues preservar como la dignidad de la persona que estamos cuidando. En muchos adultos mayores o personas dependientes se puede presentar la incontinencia, entonces lo que se recomienda para esto es que la persona pueda tratar de acostumbrar o adaptar a la persona al pañal, ¿cierto? Porque muchas veces es incómodo, no les gusta, o también hay mucha ropa interior absorbente que también se puede utilizar para este tipo de situaciones. Bueno, otro cuidado importante es mirar la medicación, las consultas médicas, mirar las dosis. Es muy importante que llevemos a las personas dependientes a sus controles, que le brindemos esa estimulación que ellos necesitan para que puedan aprender a hacer actividades, porque todos somos capaces. Entonces, que ellos tengan esa autonomía y que tengan esa motivación de que pueden aprender a hacer cosas y que el cuidador no tiene que estar dependiendo todo el tiempo de él, ¿cierto? Obviamente, para preservar la seguridad y la dignidad de la persona, tiene que ser que el cuidador le tenga algunas actividades de promoción en cuanto a la distracción o recuerdos agradables, para estimular también toda la parte, por ejemplo, programar salidas para tomar el aire, caminar. Entonces, todo esto también va a ayudar a estimular de que la persona no se encuentre en un encierro, ¿cierto? Y va a estimular que la persona también tenga vida social, ¿cierto? Que eso nos va a ayudar mucho para poder desarrollar muchas actividades y sentirnos agradables. Y ya, por último, dependiendo del tipo de dependencia de la persona, es necesario, y esto es muy importante, es necesario acondicionar la vivienda. Tenemos que tener en cuenta que es el espacio donde mayor tiempo va a estar la persona y que tenemos que tener ciertas medidas de seguridad. ¿Cuáles van a ser? Necesitamos que la persona conozca primero el lugar. Es muy importante que conozca el lugar. Entonces, luego de conocer el lugar, las cosas, todos los objetos y los muebles, ¿cierto? Todo tiene que estar en el lugar como la persona dependiente o sordociega lo conoce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a evitar las caídas, los tropiezos, y de cierta manera, cuando este tipo de cosas pasan, las personas sordociegas se sienten frustradas por estas dificultades, ¿ya? Entonces, es muy importante que tengamos las medidas de seguridad para evitar todo tipo de accidentes. Por ejemplo, también las bandillas laterales de la cama son supremamente importantes. Tener, en caso de que la persona viva en pisos altos, tener los cierres de seguridad en las ventanas, ¿cierto? Adaptadores para el baño, para la ducha, ya dependiendo, obviamente, de la discapacidad o dependiendo del tipo de dependencia que tenga la persona. Entonces, en cuanto a la orientación para cuidadores de poblaciones sordociegas, tenemos, ya lo había dicho en los cuidados anteriores, que tenemos que tener en cuenta todo lo relacionado con la comunicación, porque sin comunicación no transmitimos información y no podemos llevar una buena relación, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos sistemas válidos para las personas sordociegas son los que nos ayudan a comunicar independientemente del grupo etario y que nos van a determinar, estimular y van a ser aprovechados para ese acto comunicativo entre ambos, cuidador y cuidado. Entonces, el cuidador tiene que aprender y tiene que conocer que esta persona necesita estar atenta, bueno, el cuidador necesita estar atento en las expresiones de la cara, en los gestos, en cómo reacciona de una u otra manera, el sonido que la persona sordocieга pueda realizar cuando algo le molesta, ¿cierto?
Estos son los sistemas que llamamos sistemas válidos. También están otro grupo que es el llanto, el parpadeo, la ubicación del sonido, la expresión facial, ¿cierto? La producción de los sonidos y los movimientos, que también son gestos naturales que van a ayudar o van a guiar al cuidador para que pueda percibir qué situación le está afectando o qué le está queriendo decir la persona que cuida. Entonces son muy importantes porque son como esos símbolos representativos que nos ayudan a la comunicación. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la palabra escrita, impresa o el braille. ¿Esto qué es? Es un sistema de lectura y escritura táctil, ya que fue pensado para las personas ciegas. Entonces, un muchacho que a sus 13 años tuvo un accidente, es francés, se llama Louis Braille, él quedó ciego por ese accidente, ¿cierto? Entonces él estudiaba en una escuela de ciegos y sordos. Entonces el director de esa escuela le dijo que probara un sistema de lectoescritura, él lo probó, lo simplificó, lo reinventó utilizando 8 puntos, luego lo simplificó a 6 puntos, lo adaptó y eso es lo que conocemos como braille, como lo pueden mirar en la imagen, que es los punticos y de manera táctil así tiene un abecedario y de esa manera se transmite la información. Ya es un sistema de numeración binaria, se pueden utilizar ambas manos o una sola mano, es unimanual o bimanual, entonces lo utilizan mucho las personas sordociegas. En caso de que no se tenga pues acceso a este material, a los recursos que se necesita, entonces existe el dactilológico, que es un abecedario, un alfabeto, ¿cierto? Del cual voy a hablar más adelante, que ya es directamente en la palma de las manos de la persona sordociega. Listo. El dominio de lengua de señas o lengua de signos es el que comúnmente conocemos, ¿cierto? Esta es una lengua natural de expresión y acá configuramos y está más guiada a los gestos espacial y la precisión visual, ¿cierto? Y ya el táctil, del que le hablé, que es el que utilizan las personas sordociegas. Entonces, con pues, se puede establecer todo ese canal de comunicación con el entorno social, con cualquier persona que conozca de lengua de señas y se puede emplear ese vínculo de comunicación y brindar la información. Entonces ya el dactilológico es el sistema de comunicación que transmite la información mediante el uso de los dedos de las manos, ¿cierto? En lo utilizan mucho todo lo que es de fonología, ¿cierto? Y también algunas personas sordas lo aprenden y lo utilizan. También como dato curioso, este sistema lo utilizan los árbitros deportivos y algunos militares de la Marina. Entonces, y ya este sistema, el abecedario, lo vamos a utilizar para el alfabeto en la palma de las manos. Estos están como unidos, ¿cierto? Entonces, el alfabeto en la palma de la mano es el alfabeto dactilológico, o sea, el abecedario, y lo que vamos a hacer acá es que por medio de la palma de la mano, bien abiertica de la persona sordociega, el cuidador o el que le quiere transmitir la información le va a ir haciendo letra por letra y la persona va a ir recibiendo el mensaje. Entonces es un alfabeto manual, es el sistema de comunicación utilizado por todo el colectivo de las personas sordociegas y está basado es muy similar al que utilizan pues en lenguaje de señas, ¿cierto? Las personas sordas, y simplemente que lo único que no se ejecuta es la versión visual, sino la versión de táctil, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, y va a consistir en deletrear cada letra, ¿cierto? Como les estaba explicando, sobre la palma, y ya la persona sordociega recibe, y es como una manera cómoda y rápida de poder captar, pues la persona sordociega adquiere la habilidad de la captación táctil y así va a poder recibir el mensaje, ¿cierto? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta como esas maneras de comunicación.
Eh, y ya todas las formas de comunicación son estas adaptables y necesarias para realizar ese acto comunicativo que vamos a ejercer. Y en la condición física de las personas que tienen pérdida visual y auditiva, o como se les conoce, parcial, ya como les había dicho, que puede ser parcial o total, y o como se les conoce comúnmente, que es resto auditivo o resto visual, ¿cierto? Entonces, acá vamos a mirar un videito muy corto de 3 minutos en lengua de señas sobre el aspecto de cuidado de la persona dependiente para que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones que nos brindan. Tenemos un momentico que está cargando. Nico, qué pena, no se escucha. No sé si me pasa a mí o si lo están escuchando. Listo. Gracias. Garantizar alimentación. Deben ser nutritivas, preparadas en buenas condiciones de higiene, con buen aspecto para generar apetito y comer de diferentes grupos alimenticios. Evitar la monotonía, preferible evitar los fritos, la mantequilla, manteca, lo muy dulce, salado, caliente o frío. Tipos de alimentos. Carbohidratos aportan energía, cereales como maíz o arroz, raíces como papa, frutas y verduras. Grasas aportan energía, aceites vegetales, manteca y mantequilla. Proteínas para formar y conservar los tejidos. Carne, huevo, pescado, leguminosas como fibra. Vitaminas y minerales para el crecimiento. Hígado, soya, frutas y verduras. Comunicación. Ideal una comunicación clara entre cuidador y cuidado. ¿Qué lo dificulta? Disminución o pérdida de audición y visión. Diferencia de gustos e intereses. No contribuir a la calidad de vida de las personas que cuidamos. Existen acciones y conductas que podemos adquirir en nuestro diario vivir para contribuir a la calidad de vida de la persona que cuidamos. Por supuesto, también la nuestra. Regálese un momento del día para meditar y hacer su respiración. Y realicemos el ejercicio con la persona que cuida. Realice una lista de tareas diarias. Dedique un momento del día a compartir anécdotas con la persona que cuida. Recordar nos ayuda a sentirnos felices. En lo posible, no pierda contacto con amigos y familiares. Acomode los muebles y despeje los espacios de la casa de manera que le permita a la persona cuidada desplazarse con seguridad. Quite al piso las alfombras, ventile e ilumine los espacios de la casa. Si existen actividades que son muy complejas para la persona cuidada, simplifique los pasos de la actividad. Lo que debemos procurar es que tenga pequeños logros, pero seguros, de manera que le permita sentirse capaz. Preocúpese que la persona pueda participar a lo menos en 2 actividades en el día. Es importantísimo que sean de su interés para que el desempeño de estas le produzca satisfacción.
Listo. Entonces, algo también muy importante que debemos tener es que en el caso de los niños, ¿cierto? Los niños requieren, para poder estar como saludables, y es bueno que desde muy pequeños se les estimule a hacer actividad física, que tengan una dieta equilibrada, ¿cierto? Saludable, que hagan el ejercicio con frecuencia. Entonces, como los niños, por lo general no casi siempre, aprenden, la manera de ellos de aprender de ellos es mediante el ejemplo. Entonces, como cuidadores o como padres, es muy importante que comencemos a hacer ese tipo de actividades con ellos para que vayan creando el hábito, ¿cierto? Puede ser una caminata de 20 minutos y así se les va aumentando como a medida que ellos vayan como programándose en el día, ¿cierto? Y en relación como ya a la calidad de vida que queremos darle pues a las personas dependientes y también que el cuidador la tenga, porque de cierta manera esto va a tener repercusiones para sentirse bien y poder cumplir todas nuestras actividades. Entonces, ¿qué es la calidad de vida? Esta viene siendo multidimensional porque abarca que la persona tenga acceso a la salud, tenga habilidades físicas y mentales, tenga pues tener la posibilidad de estar estudiando, ¿cierto? Todo el nivel educativo y los recursos económicos. Entonces, lo vamos a dividir de la siguiente manera. La salud como un derecho, como todo ese proceso que la misma persona debe cuidar y debe enseñar a cuidar, en el caso de los niños desde muy temprana edad, ¿cierto? Las habilidades adquiridas a lo largo de la vida van a estar acordes al contexto de esa persona, a dónde esté, cómo, ¿cierto? Las oportunidades que le permiten desempeñar las actividades diarias y que van a generar la autoeficacia y toda esa autopercepción de cuánto es capaz, de cuánto nos sentimos ser capaz, de cuánto vamos a permitirle a esa persona dependiente que sea capaz de hacer sus actividades. Entonces, esto va a tener una relación directa y proporcional con el nivel de autonomía y autoestima que ese niño va a ejercer, que esa persona dependiente va a comenzar a adquirir y que nosotros como cuidadores también debemos reforzar, ¿cierto? Una satisfacción, una rutina diaria es muy importante porque nos va a motivar o va a motivar a las personas dependientes. Se les recomienda que planifiquen el día con su cuidador, porque eso los va a motivar a estar más organizados, ¿cierto? A explicarle que pueden tener alternativas para realizar diferentes actividades. Y esto les va a generar a ellos una satisfacción y un interés para poderlas cumplir adecuadamente. Entonces, ya pasando a todo lo relacionado a los problemas especiales, les traigo unas recomendaciones generales muy importantes que tenemos que tener para la persona dependiente y para el cuidador. Entonces, ¿cómo mejorar los problemas del sueño? Entonces, ahí es donde llegamos a lo de la higiene del sueño. Todos ya tenemos como algunas nociones sobre la higiene del sueño que nos ayuda a que podamos tener un descanso adecuado, ¿cierto? Entonces se recomienda no hacer ejercicio, ni alimentarnos 2 horas antes de dormir, ¿cierto? Ni tomar café. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que nos pueden ayudar a poder tener un mejor descanso, ayudar a que la persona dependiente y el cuidador antes de dormir se puedan relajar. Podemos facilitarle esto, por ejemplo, acomodándole en la cama, el lugar donde duermen, que esté limpio, que sea cómodo, esté libre de ruidos, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas estas pequeñas cosas que van a ayudar a que la persona pueda descansar. Hay muchas personas que tenemos, o en general sería esto, que tenemos algunos hábitos antes de dormir. Por ejemplo, puede ser bañarnos, leer, escuchar música. Entonces, podemos hacerlo, y en caso de las personas dependientes, si ellos desean hacer alguna actividad antes de dormir que les ayude a relajar, entonces permitirles que ellos la puedan desarrollar, ¿cierto? No se recomienda el uso de hipnóticos o sedantes a menos que obviamente el médico lo formule. Ayudar al paciente es necesario
en caso de que, por ejemplo, la persona dependiente, el cuidador, tiene que tener en cuenta y tiene que conocerse con esa persona o conocerle, por ejemplo, cuál es la posición habitual que le gusta para descansar, para dormir. Enseñarle a que a que aprenda a hacer automasajes, que eso también fomenta la relajación tanto emocional y muscular, que más adelante les voy a dar como algunas alternativas de ejercicios de relajación y de respiración. En caso de qué hacer si está agitado o irritable, entonces, importantísimo no imponer a la persona, no forzarla, no presionarla a hacer lo que no desee, porque esto no nos va a generar, o lo que nos va a generar es más irritabilidad, entonces lo que nos va a generar lo que no queremos que nos genere. Entonces, ser tolerantes ante cualquier comportamiento inadecuado, si se torna agresivo, intentar dejarlo en su espacio, salir del alcance de esa persona, obviamente con supervisión, pero dejarlo hasta que se calme y luego volver, porque todas las personas necesitamos un espacio en caso de que no estemos que estemos, por ejemplo, con enojo, que no queramos hacer alguna actividad, entonces darles ese espacio para que se tranquilicen y poder llegar a una solución. Obviamente, si ya todas estas situaciones son muy frecuentes, entonces se recomienda solicitar asistencia médica. Ya tratar de identificar cuáles son esos factores estresantes son súper importantes. Y para evitarlos y que no nos vaya a repercutir más adelante. No avergonzarnos ni delante de nadie, ni estando solo, porque esa no es la idea, no mentirles, sino siempre intentar de la manera más adecuada brindarle la información que necesitan, obviamente conociéndolo, para que esa persona se sienta segura, te está brindando la confianza a ti como cuidador, entonces esa confianza se debe cuidar y lo que debemos de hacer muy importante es brindar afecto y seguridad para esta persona, ¿cierto? En cuanto a cómo prevenir las caídas, era de lo que les comentaba antes, todo el acondicionamiento de la vivienda es muy importante, eliminar todos los muebles y objetos que obstruyan el paso pues, de la casa para que la persona se pueda transportar adecuadamente. Si hay alfombras, las alfombras deben de ser antideslizantes, ¿cierto? O que estén firmes al suelo. Los cables eléctricos no deben de estar en las zonas de paso, donde la gente se transporta en la casa, pues es lo ideal para que no se puedan presentar accidentes. Ojalá que en la cocina todo esté a su alcance y como la persona dependiente lo pueda, pues lo conozca. Como les digo, ellos conocen su lugar, su espacio y todo debe estar en el lugar donde ellos saben que está para que puedan acceder a él en caso que lo necesiten y puedan también hacer esas pequeñas actividades en la casa sin ayuda del cuidador, ¿cierto? Bueno, en caso que necesiten bastón para poder tener pues soporte, tenerlo en el lugar donde ellos siempre sepan que está ahí. En caso de que necesiten usar zapatos antideslizantes, pues la idea es que lo tengan, evitar todo lo que tenga que ver con pues, todo lo que sea ropa larga, ¿cierto? Y es muy, muy bueno decirles a ellos que antes de despertarse, por la mañana o por la noche, si necesitan ir al baño o algo, es importante que se sienten en el borde de la cama durante unos minutos antes de ponerse de pie. ¿Listo? Porque esto no nos ayuda a tener caídas. En cuanto a qué hacer ante un problema de depresión, que la persona presente tristeza, esté muy decaída, ¿cierto? Entonces es importantísimo brindar soporte emocional. Tenemos que ser muy comprensivos, pacientes, aprender a tener esa buena relación comunicativa con la persona dependiente para que el cuidador pueda brindarle lo que necesita. ¿Ya? No culpar, lo que necesitamos más bien es comprensión y paciencia, y tampoco que el cuidador se sienta culpable. Por ejemplo, muchas veces el cuidador deja de hacer actividades que son importantes, como tener vida social, como verse con algunos amigos, por eso se les recomienda que lo ideal es que, por ejemplo, cojan un día a la semana que sea solo para ellos, que tengan su encuentro con ellos, con sus amistades, y que otra persona de la familia sea la persona que
requiera o tome el cargo de cuidador para que el cuidador pueda tener su espacio y se le explica a la persona dependiente que el cuidador no va a estar, que también necesita hacer otras actividades y que otra persona lo va a cuidar en vez de él, para que la persona dependiente también esté enterada pues de la situación. Y así no va a tener esa carga extrema y esa culpa que muchos cuidadores sienten por no, porque pues piensan que todo el tiempo tienen que mantenerse ahí al lado de la persona que cuida. Y así la persona dependiente va a tener la posibilidad de tener interacción con otras personas de la familia que también pueden hacer como esa ayuda, ¿cierto? También tenemos que estar atentos a los cambios de comportamiento, a las expresiones de las personas y de las personas dependientes y los gestos que hagan, porque esto nos va a guiar, como les decía, a ver si hay algún problema que esté padeciendo. Como en cuanto a la soledad y aislamiento, que era lo que les venía contando, tener unos síntomas de alerta que el cuidador debe conocerse para que él mismo los perciba, o también se hacen actividades con las personas que viven en la casa para que si perciben algún síntoma de esto, el cuidador requiere y busque grupos de ayuda, ¿cierto? Como por ejemplo, que la persona tenga ganas de salir, de ver los amigos, de ver o salir con la familia, pero luego no le apetece salir de la casa para hacerlo, que hace mucho tiempo no se ve con los amigos, con la familia, del tiempo que siempre, en el que siempre lo tomaba y era habitual para él hacerlo, y pasó mucho tiempo y no lo hizo. Sí, lo que le estaba diciendo es que salir y disfrutar le genere cargo de conciencia. Entonces, todas esas cosas, todos esos síntomas, todas esas alertas, perdón, tenemos que tenerla en cuenta para que el cuidador busque ayuda, ¿cierto? Porque lo que queremos es que tenga bienestar, que tenga eh, Bueno, creo que a Andrea se le fue el internet, entonces mientras tanto les voy a poner a reproducir el video, el segundo video de las diapositivas. Un momento. Este, que también lo realizamos en conjunto con todo el trabajo, con todo el equipo de trabajo. Debe cuidarse el cuidador. La persona cuidadora debe estar atenta para poder detectar una serie de señales que pueden indicarle que algo va mal. Algunos de estos signos o señales son sensación de sueño y cansancio continuo, sensación de aislamiento, no sale más de lo estrictamente necesario, no ve a los amigos, ni realiza las actividades de ocio en las que antes participaba más de lo estrictamente necesario, aumento en el consumo de medicamentos, tabaco y alcohol, cambios de humor frecuentes y aumento de la irritabilidad, dificultades para concentrarse, fallos de memoria, dificultades
dificultad para tomar decisiones, problemas económicos, problemas en el trabajo, retrasos y ausencias reiteradas, dificultad para realizar tareas que no terminan. ¿Cómo mejorar todas estas situaciones? Reconociendo el problema. El cuidador debe reconocer y lo que debe hacer es tomar un descanso, relajarse, pensar en la situación, hablar de esto con otras personas y buscar soluciones. Organizando las tareas con las siguientes recomendaciones. Pensar en profundidad sobre las tareas que tenemos que llevar a cabo y el tiempo y energía que conlleva cada una de ellas. Escribir sobre el papel un horario o planning de tareas. Identificar qué tareas puede hacer el familiar con dependencia por sí mismo. Consejos para establecer el horario. Identificar aquellas tareas prioritarias que deben realizarse siempre. Los descansos son importantes de establecer. Bueno, algo muy importante que debemos tener en cuenta es limitar la cantidad de cuidados que vamos a prestarle a la persona dependiente, ¿cierto? Entonces, hay muchas ocasiones la persona en situación de dependencia quiere demandarle ciertas actividades al cuidador, que son actividades que de cierta manera él las puede hacer y no requiere de alguna ayuda, ¿cierto? Entonces, estar muy atentos para poder detectarlo y ponerle límite para que no se siga presentando esta conducta, ¿ya? Entonces, tener en cuenta mucho eso. Si la persona dependiente se queja de forma continua, se niega a ser cuidado por otras personas, no solamente por el cuidador, hay que tenerlo en cuenta, porque es una demanda excesiva que está generando hacia el cuidador, que demande actividades, como les había dicho, para llevar a cabo sin ayuda que él pueda hacer, que rechace cualquier ayuda técnica que otra persona quiera darle, o que rechace a no querer hacer actividades de manera autónoma por él. Entonces es muy importante que estemos muy alertas para colocarle límites a esto y poder pausar eso, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestra salud de manera adecuada? Entonces es fundamental para nosotros poder brindar un buen bienestar, poder hacer unas actividades, pues para poderle brindar bienestar a la persona dependiente y poder hacer las actividades correctamente. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener un buen descanso, respetar mucho las pautas de reposo, informarse acerca de los problemas que puedan afectar al cuidador, esa es la idea, y sobre los problemas que puede padecer para que él esté alerta y se pueda llevar a cabo un mejor bienestar para ambos. Porque de cierta manera, si uno de los dos no está adecuadamente, va a repercutir en la salud del otro, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos cuenta de esto. Estar alerta de la aparición de cualquier problema de salud y sigue siendo así, acudir al médico, ¿cierto? Para que no avance. Evitar el aislamiento es muy importante, que las personas que cuidamos, las personas cuidadoras que cuidan a las personas dependientes, no se aíslen de sus familiares, de sus amigos, de conocidos, porque de cierta manera mantener un entorno personal y social va a ser un apoyo para que el cuidador tenga distracciones y haga actividades que normalmente hacía antes de ser cuidador. Entonces, la idea es que él no pierda eso, ¿cierto? Tener presente que lo es importante, es ideal descansar, dormir, hacer actividades relajantes, que para eso vamos ahora, porque vamos a aprender algunos ejercicios de respiración y de relajación que nos van a ayudar tanto al cuidador y que le podemos enseñar a las personas que cuidamos, como por ejemplo actividades de relajación, de meditación o ejercicios de respiración con visualizaciones. ¿Cuáles son estos ejercicios de respiración con visualizaciones? Vamos a acomodarnos en el lugar a donde mejor donde más tranquilos estemos, que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿cierto? Vamos a
pensar en un lugar donde quisiéramos estar para relajarnos, vamos a relajar todos nuestros músculos y vamos a hacer ejercicios de respiración, realizando de 4 a 8 respiraciones profundas y abdominales. Entonces vamos con nuestras manos a apoyarnos sobre el abdomen, soltamos el aire lentamente y nos vamos a concentrar en ese ejercicio. Vamos a inhalar, vamos a exhalar y así vamos a ir concentrándonos en el ejercicio respiratorio y siempre visualizando ese lugar que queremos. Son ejercicios de relajación con visualizaciones donde nos imaginamos situaciones que nos van a resultar relajantes, ¿cierto? Y nos van a ayudar a estar cómodos, a estar bien, todo esto es tipo de ejercicios. Otros fundamentales que nos pueden ser de mucha ayuda son los automasajes, pueden hacerse en la nuca, en el cuero cabelludo o en los pies y las manos, que son siempre áreas donde se tensionan, o en la parte lumbar también, donde se tensionan y donde es importante que tengamos algún tipo de relajación o muscular, ¿cierto? Y también se pueden hacer baños calientes con aromaterapia, escuchar música del agrado. Bueno, ya la persona va a buscar actividades que le ayuden a cuidarse, ¿cierto? Siendo así el autocuidado del cuidador un factor fundamental en lo que compete tanto el bienestar personal y la capacidad que él va a tener para prestarle el servicio adecuado a la persona dependiente. Y así vamos a poder, si éste sabe las detecciones de señales de alerta que pueda presentar tanto él o la persona que cuida, en caso de los cuidadores, el cansancio, el agotamiento, ¿cierto? El objetivo es que esa persona busque ayuda y así evitar daños tanto al cuidador y también no va a repercutir a la persona que cuida, ¿cierto? Entonces eso es fundamental, eso era como todo. Bueno, eso fue todo lo que realizamos. Bueno, un resumen muy corto. Si llegan a tener dudas, pueden hacerlas. Yo no estoy viendo el chat, sin embargo, no sé si alguien me puede colaborar diciéndomelas. Mientras... Ya yo te voy leyendo las preguntas que tengan en el chat. Vamos a dejar unos minuticos para que si los chicos de pronto tienen preguntas, pues las hagan. Y ya, pues apenas vea una, te la pregunto. Ok, mientras si quieren pueden ir haciendo este post-it, creo que también se va a enviar en los grupos de WhatsApp para ver qué fue lo que entendieron. Si de pronto de aquí les nace una pregunta, pueden hacerlo. Perfecto, listo. Bueno, entonces esperemos un momentico a que las personas pues pongan sus preguntas. Vale, no hay problema. Bueno, al parecer el día de hoy no hay preguntas. Voy a prender la cámara. Pues sí, el día de hoy por lo que veo no hay preguntas, todo quedó muy claro, dice Carol. Bueno chicos, entonces si no es más, respondan el test que está en los grupos de WhatsApp, creo que ya se los habrán enviado. Y pues nada, con esto culminamos nuestro módulo de 7 charlas. Espero que todo esto haya sido muy provechoso para ustedes, que que lo utilicen en su vida, que lo apliquen, que lo repliquen y pues que hagamos de la sociedad pues un sitio muchísimo más inclusivo y que todos puedan tener una mirada más profunda hacia la discapacidad. Entonces, bueno, por acá dicen, más que pregunta, rescatar la valiosa labor del cuidador porque siempre pensamos en la persona y no en quien nos cuida.
Así es. También es muy importante pues pensar en todas las personas involucradas en esto. Quería pues darle agradecimiento al grupo de trabajo, al equipo de trabajo que estuvo acompañándome en esta actividad, al módulo de discapacidad también por brindarnos estos espacios para poder enriquecernos de conocimiento, ¿cierto? Y bueno, este fue mi libreto que, que, que se creó desde Educación Médica, CEPEN-ESCOME, y espero que sea de su agrado, que lo aprovechen, hacer la invitación de que lo lean, ya en los grupos de WhatsApp lo tienen, y para todos los de la familia Sencol, pues estén muy atentos, ojalá se puedan ver todos esta charla, ojalá pues lean en mi libreto porque va a haber una trivia, les traigo esa invitación, va a haber una trivia de este mi libreto de los cuidadores, entonces muy alerta, muy concentrado y espero que a todos les vaya bien, muchas gracias, buenas noches. En caso de que tengan alguna pregunta, se pueden comunicar al correo, pues tenemos el correo de discapacidad.cepenescome@gmail.com, o también para que vean pues, todos los módulos o todas las charlas del módulo de discapacidad, están también en el canal de YouTube de Discapacidad de Educación Médica. Buenas noches, chao, chao. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por su asistencia, gracias a Andre también, gracias a ti también por proyectar pues las diapositivas. Y bueno, cualquier duda que tengan ustedes, nos las pueden decir a nosotros, ya ustedes tienen nuestros números, están en el grupo, y eso sería todo, espero que les vaya muy bien. Andre, ¿alcanzó a decir la palabra clave? No le alcanzó a decir. No le alcanzó a decir. ¿La digo? La palabra clave de hoy, ya les digo cuál es. Ah, bueno, sí, dila tú. Tacto. Listo. Bueno, ya saben, la palabra clave de hoy es tacto. Entonces, bueno, chicos, ya saben, la ponen en el formulario, responden su pregunta y esperen pues su certificado. Que tengan buena noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos.